Amados, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir la palabra en este día tan especial, donde recordamos un nuevo aniversario más de nuestra patria, que es libre y soberana, y creemos que Dios ha bendecido nuestra tierra y que también de alguna manera ha sido de bendición a otros pueblos que también se han acogido, ¿verdad? Bajo la protección de este Chile querido. Tenemos que reconocer también, ¿por qué no?, que estamos en un tiempo de cambios, en un tiempo de toma de decisiones, de nuevo gobierno que tendremos a futuro. Tenemos diferentes líneas de pensamiento, ¿por qué no decirlo?, diálogos distintos, divergencias en los decires, y a veces, ¿por qué no aceptar también las contingencias de esta vida en democracia? Y en la cual también, ¿por qué no decirlo?, la Iglesia está inmersa. Nosotros no podemos abstraernos de nuestra responsabilidad que tenemos como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, en medio de esta nación en la cual nosotros vivimos. Recordar que yo creo que la Iglesia tiene tres cosas fundamentales y que aporta y que aportará al futuro de esta patria. Tres cosas fundamentales que tiene que mantener. Una es la oración. Segundo, la predicación de la palabra. Y tercero, mantener la unidad del cuerpo de Cristo, ¿verdad? El amor, el uno por el otro. Entonces les invito a buscar el texto de 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante. En primer lugar dice el apóstol Pablo: recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todo el mundo y pidiéndole a Dios que les muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por todos los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Interesante lo que el apóstol escribe en nombre de Dios. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, hermanos amados, esta es la primera misión de la Iglesia en este Chile de hoy. La primera cosa que nos pide el apóstol en el nombre del Señor: orar por todo el mundo, por todas las personas, sin discriminación, ¿verdad? Por toda raza y color, niños, jóvenes, adultos, por todo el mundo, no tan solo por nuestra patria. Orar también por Latinoamérica, ¿por qué no decirlo?, también por el mundo entero, por todas las naciones que están sufrientes y que tratan de gobernarse, ¿verdad?, en paz y en quietud, porque más adelante eso es lo que pide el apóstol a la Iglesia. Le pide al pastor joven que impregne de este pensamiento en el Señor a la Iglesia, ¿verdad? Entonces, tenemos que una misión de interceder por el mundo, interceder por la sociedad, como decía anteriormente, interceder, ¿por qué no hacer?, por mi barrio, interceder por cada uno de nuestros vecinos, por cada uno de los hogares, los cuales tenemos el privilegio de estar rodeados de ellos, y que tenemos una responsabilidad también de hacer amistades y tener comunicación para poder compartir verdades que satisfagan la necesidad espiritual. Y por qué no decirlo, de todos estos temores e incertidumbres. Tenemos una palabra que dar como Iglesia de Cristo. Entonces, es lo que el Señor pide. Y en segundo lugar, podríamos decir, ser agradecidos de Dios por lo que tenemos. Agradecidos de nuestra patria, agradecidos de conocernos, agradecidos de que tenemos leyes vigentes, agradecidos porque vivimos en paz y en tranquilidad, dice la Escritura. Agradecidos aún por nuestras autoridades, pero en primer lugar agradecidos por el mundo en que el Señor nos ha puesto para vivir, porque tenemos una responsabilidad, tenemos un ministerio como Iglesia delante del Señor y de los hombres. La segunda cosa o tercera cosa que podríamos también considerar, lo que Pablo, el apóstol, dice a este hombre joven, pastor:
orar comunitariamente por todas las autoridades, queridos, por todas las autoridades y gobernadores, por todos, y llevarlos a pensar que en el tiempo en que se escribe esta carta, el año 54, Nerón es el que dirige Roma y llevó al caos dentro de sus 14 años de gobernatura, llevó realmente a un caos a Roma. La corrupción, la inmoralidad, las muertes, ¿verdad?, horrorosas, culpando incluso a la iglesia que persiguió, que mató, que quemó. Entonces, es un tiempo difícil para vivir, pero aún así, fíjese, lo que dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, quiero que oren, dice la Escritura, pero que oren al Señor, ¿verdad? Dice el apóstol, ¿verdad? A la iglesia a través del joven pastor, quiero que oren. En primer lugar, les recomiendo que oren, no tan solo por el mundo entero, recomiendo que se ore por los gobernantes, por todas las autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con todas las personas. Entonces, qué interesante lo que el apóstol dice a través de este joven pastor a la iglesia en aquel entonces. Hermanos amados, tenemos que interceder por nuestros concejales, por nuestros alcaldes, por nuestros gobernadores, por nuestros diputados, por nuestros senadores, por los presidentes de los diferentes estamentos, ¿verdad?, de gobierno, y por qué no, por nuestros presidentes de la República, aunque no nos guste, cada uno tendrá su pensamiento, pero como iglesia somos desafiados, como la comunidad, como el cuerpo de Cristo, orar por nuestras autoridades, ¿verdad? Uno dice, pero es que está mal interpretado cuando dice que el Señor coloca a esas personas porque está de acuerdo con el corazón de Dios. No es que esté de acuerdo a lo mejor con el corazón de Dios, porque una mente sin Cristo, ¿verdad?, no está conforme al corazón de Dios. Pero no se olviden que la palabra autoridad, la ley, ¿verdad?, el gobierno, eso viene de Dios. El gobernar, el ordenar todas las cosas viene de Dios. Los hombres toman las leyes, los hombres toman estas ideas, aún con su mente corrupta, tratan de imitar de alguna manera lo que Dios, como Dios rige las cosas. Pero aún así, ¿verdad? Aún de manera a lo mejor impropia, inapropiada, pero aún así tenemos que nosotros colocarnos en la brecha, ¿verdad? Y como pueblo de Dios, interceder, porque esto le agrada a Dios. Esto es la oración que a Dios le gusta. Cuando veis un pueblo orando por sus líderes, orando por el mundo, orando por la sociedad, esto le agrada a Dios. Le agrada a Dios porque Él quiere que todos se salven. Todos, dice la Escritura, procedan al arrepentimiento. La palabra salvación no tan solo del espíritu, que sean sanados psicológicamente, emocionalmente, que sean sanados los matrimonios, las casas, ¿verdad? Hay un texto, sana nuestra tierra. Que seamos sanados. Y hay una misión que tiene que cumplir la iglesia de Cristo en el día de hoy. Y la otra cosa que le agrada a Dios porque Él quiere que todos conozcan la verdad. Amados hermanos, hoy día donde todo es relativo y nada es absoluto, pero el Señor quiere que conozcan la verdad. Hermanos amados, tu palabra, dice la Escritura, es la verdad. Y vamos a ver más adelante, ¿verdad?, lo otro que pide el apóstol Pablo, digamos, al joven pastor. Busquen también, por favor, en 2 de Timoteo, si ustedes tienen a mano ahí, capítulo 4, dice la Escritura algo también interesante, lo que la iglesia tiene que hacer, predicar. ¿Pero qué predicar? ¿Qué cosa? Y eso es lo que queremos ver a la luz de la palabra. Capítulo 4 del libro de 2 de Timoteo. Dice la Escritura en el versículo número 2 y 3, ¿verdad? Si ustedes tienen allí a mano el texto. Yo leo siempre todo el texto para que no tengamos alguna situación compleja en cuanto a lo que es la predicación. Cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, amigos, juzgará a todos, tanto los que estén vivos como los que estén muertos, y con juicio justo.
Por eso pongo a Dios, dice el apóstol Pablo, y por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno. Ah, terrible. Porque aquí no es un testigo pastor, no es un sacerdote, no es una entidad religiosa, sino que los testigos, ni siquiera son los jueces. Aquí el testigo real, el testigo divino es el Dios Padre y también Dios Hijo. Yo coloco a Dios por testigo de lo que te voy a decir. Tú anuncia el mensaje de Dios, la palabra de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela, anímale, instrúyela con mucha paciencia. Entonces, el desafío que tiene la iglesia en el día de hoy es ese también. Predica, ¿qué cosa? La palabra. Ahora quiero decirle, Dios es testigo de esto. ¿Verdad? Nosotros sabemos que Jesucristo está presente en medio nuestro. Siempre decimos esta verdad, esta promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, en la gran comisión. Dios Padre y Dios Hijo son testigos, porque Él juzgará a vivos y a muertos. Amados, amigos, cuando Él se manifieste. Y Él va a ser el que hará juicio, ¿verdad? Cuando instale su reino en medio de nosotros. Por eso que el apóstol Pablo no tan solo le dice a Timoteo, pone con atención, no tomes con ligereza lo que estoy diciendo. Iglesia primera aquí también, no tomemos con ligereza lo que el Señor dice en su palabra. Primero tenemos que orar, tenemos que clamar. Si usted busca el origen de las palabras ahí, clamar con lloro, con lágrimas, con ahínco, con ayuno, ¿por qué no decirlo? Derramar nuestra vida por nuestras naciones, derramar nuestra vida por nuestra patria, derramar nuestra vida delante del Señor por nuestras comunidades que nos rodean, por nuestras etnias que son parte también de nosotros, sin discriminación de nadie, aún incluyendo los que vienen desde afuera y que son parte de nosotros ya. Que prediques la palabra, anuncia el mensaje de Dios en todo momento, que prediques la palabra, dice la Reina Valera 1960. Quiero decirlo, ¿cuál palabra? ¿Verdad? ¿Qué palabra vamos a predicar? El verbo de Dios, el logos, la palabra. Juan capítulo 1, versículo 1. El verbo, el logos, la palabra que se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Verdad? El verbo, el logos, la palabra que habitó en medio de nosotros. Ese es el que demostró y mostró su gloria, dice la Escritura, como el unigénito Hijo del Padre. Le vimos con nuestros ojos. Instaló, como diría algunos, su tabernáculo, que es el mismo, su misma presencia, la gloria de Dios, por un momento entre nosotros. Entonces, amado, la palabra viva, el logos del capítulo 1 de Juan es Jesucristo mismo. La palabra viva, el verbo, es Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que predicar? A Cristo, a ese que fue crucificado en la cruz del Calvario. Sí, eso es lo que nos dice a nosotros la palabra del Señor. Predicar a Jesucristo. A veces los hermanos me dicen, pastor me dice, ¿qué puedo predicar? Bueno, predica a Jesucristo. Si la misión de la iglesia no es predicar otra cosa que Jesucristo. Porque el que redime, el que salva, el que lava, el que perdona, ¿verdad? El que limpia nuestros pecados es la sangre preciosa de Jesucristo. Su obra, su muerte, ¿verdad? Declarada en las Escrituras, su sepultura, ¿verdad? Y su resurrección declarada en las Escrituras. Eso es el que tenemos que predicar. A Cristo, el crucificado. Porque no hay otro camino que Jesucristo, el crucificado. Entonces, queridos amigos, no hay otra palabra que puede predicar la iglesia. Sí, podemos predicar doctrina, hablar de Dios, hablar de Jesucristo, hablar del Espíritu Santo, hablar de los últimos tiempos, etcétera, etcétera. Pero el mensaje principal de la iglesia en el día de hoy, a los pueblos, a la comunidad, a la sociedad, es Cristo y este crucificado. Para los griegos, dice, para los intelectuales, es una locura, ¿verdad? Para los judíos es
es una cosa horrorosa, ¿verdad? Hablar y predicar de aquel que fue colgado en un madero y que fue maldito, de alguna manera, permítanme la expresión, por causa del pecado de la humanidad. Pero él, como siempre he dicho, se ensució a sí mismo por amor a nosotros. Se hizo esclavo y murió hasta la muerte, ¿verdad? Y muerte de cruz. Así que, mis amigos, esa es la misión de la iglesia. Y termino con el punto número 3, amar. La iglesia tiene que amar. Juan capítulo 17, por favor, si ustedes tienen a bien buscarlo un ratito allí, ¿verdad? Y me acompañan, porque la idea es que lo que yo hable, por lo menos ustedes lo corroboren con las escrituras. Entonces, Juan capítulo 17, especialmente el versículo número 20, el número 20 en adelante, si ustedes me permiten, ¿verdad? ¿Qué dice la escritura allí? El versículo 20. No os pido solo por ellos, hablando de sus apóstoles, de sus discípulos, sino que también por los que creerán en mí cuando escuchen su mensaje. Cuando escuchen aquellos, nosotros escuchamos, ahora le escuchamos a través de la Escritura. El mensaje de Pedro, el mensaje de Pablo, el mensaje de Juan, lo que escribió Mateo, lo que escribió Lucas, nosotros aquí lo escuchamos ahora. Entonces, no pido solo por los que tú me diste, dice Pedro, Juan, Jacobo, etcétera, sino que también por los que creerán en mí, en Jesús, cuando escuchen el mensaje que ellos escribieron y transmitieron. Te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos también, ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerán que tú me enviaste. Mire qué interesante, querido. A veces nos devanamos, perdónenme la expresión un poco coloquial, nos devanamos nosotros tratando de buscar una metodología para poder llegar al corazón de las personas con la palabra del Evangelio. Sí. Lo hacemos todo entretenido, ¿verdad? Colocamos cantantes y cosas por el estilo para que la gente se sensibilice, ¿verdad? De alguna manera. Fíjense qué interesante. La primera cosa que va a marcar presencia en la vida de la comunidad, de la sociedad, es que la iglesia primera se mantenga en unidad, se mantengan unos con otros, unos como hermanos, unos apegaditos a Jesucristo, como dice Juan capítulo 15. Entonces, te pido que se mantengan unidos entre ellos, unidos entre ellos. En primer lugar, a veces queremos que la sociedad se una, pero tenemos que pensar, la iglesia tiene que estar unida. Yo les contaba hace mucho tiempo atrás la experiencia de un pastor argentino, ¿verdad? Él decía, yo me levanté temprano en la mañana para ir a la farmacia a buscar un remedio y en la fila había delante de mí un judío. Entonces dije yo, como pastor, teólogo, ¿verdad? Voy a prepararme, se pone aquí, ya lo tengo, como hablarle a un judío. Así que empezó a ordenar sus ideas y después dijo, amigo, yo soy cristiano, soy pastor, soy evangélico y me gustaría que también escuchara una palabra del evangelio. Entonces el judío le dijo, ¿sabe? Antes que me digas nada, dijo, yo creo que Jesucristo viene para unirnos y vino para unirnos, para unir los pueblos. Pero lo que no entra en mi cabeza es cómo ustedes predicando la unidad y el propósito de Jesucristo, ¿por qué ustedes están todos divididos? ¿Por qué hay tanta denominación? ¿Por qué hay tanta iglesia? ¿Por qué no son uno? ¿Por qué discuten entre ustedes? ¿Por qué se denostan incluso a través de la televisión, de la radio, etcétera? ¿Por qué no están unidos? Entonces, esa incongruencia a mí no me entra en la cabeza, dijo el judío. Entonces el pastor, cuando se pagó de su medicina, dice que se fue a su auto y lloró amargamente, ¿verdad? Y pidió perdón al Señor, porque en realidad tiene razón. ¿Por qué no decirlo? Y te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos también, ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerán que tú me enviaste. La gente observará la unión. Versículos 22 y 23. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. La gloria que tú me diste se la he dado para que estén unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí.
como yo estoy unido a ti. Así la unidad entre ellos será perfecta y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. Qué maravilloso. La gente se impactará con la unidad del cuerpo de Cristo. Esto es lo que el Señor pide a la iglesia en este tiempo, que todos sean uno, ¿verdad? En mí, dice, Padre, que estén unidos a mí, que yo en ti, ellos vean que estoy unido yo a ti, ¿verdad? Y ellos estén unidos, dice, en nosotros. Entonces, amado, el mundo va a tener una concepción muy distinta del papel que cumple la iglesia. Fíjense que Tertuliano, termino con esto, dijo una vez en el siglo II, este hombre, dice, mirad cómo se aman, estos cristianos, miren cómo se aman, mirad cómo estos cristianos están dispuestos a morir el uno por el otro. ¡Qué tremenda unidad, queridos hermanos! A veces nos fascinamos viendo algunas películas, ¿verdad?, de esas matanzas que hicieron en el principio algunos emperadores y la persecución de la iglesia, pero aquí hay un testimonio fiel. ¡Qué maravilloso! Tertuliano dice, mirad cómo se aman. Y fíjense lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 4, versículo 32. Y si ustedes lo buscan allí, Hechos capítulo 4, nos hace reflexionar, capítulo 4, versículo 32 en adelante, dice la Escritura lo siguiente, para nosotros recordar del Hechos capítulo 4, versículo número 30 y 32. Dice la Escritura, todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos y nadie se sentía dueño de nada. Llenos del gran poder, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado. Dios los bendecía mucho y no les hacía falta nada, porque los que tenían alguna casa o terreno lo vendían y entregaban el dinero a los apóstoles. Entonces ellos lo repartían y le daban a cada uno lo que necesitaban. Esto también lo hizo un hombre de la tribu de Leví que había nacido en la isla de Chipre, se llamaba José, pero los apóstoles le decían Bernabé, que significa el que consuela a todos. Maravilloso, ¿verdad? Bernabé vendió un terreno suyo y todo el dinero de la venta lo entregó a los apóstoles. No había necesitados. Qué maravilloso. La unidad del cuerpo de Cristo. San Agustín, padre de la iglesia, decía una vez, si no eres capaz de morir por tu hermano, por lo menos despójate de tus bienes, ¿verdad? Para que tu hermano no esté desnudo ni hambriento. Interesante, ¿verdad? Lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, mis amados hermanos, termino con esto ya, ¿verdad? Siempre digo termino y al final nunca termino. Pero la idea es eso. En este tiempo de cambio de nuestra iglesia, de nuestra nación, la iglesia cumple una labor fundamental. Orar por todo el mundo y por nuestros gobernantes. Y por qué no decirlo, incluso los que están tratando de hacer leyes para mejorar a lo mejor nuestra constitución. Orar, clamar al Señor, que Dios les dé luz, ¿verdad? Predicar la palabra a Jesucristo, el Señor. ¿Por qué no? Esa es nuestra misión, hermano. No discutir entre nosotros teología, no, sí. Allá afuera la gente muere sin Cristo. Y esa es la misión, que prediquen la palabra, que muestre a Jesucristo, su obra, su muerte, su resurrección, su segunda venida. Sí, Jesucristo, el Señor. Y tercero, ¿por qué no decirlo? Estar unidos, entroncados en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, amados, sigan dando gracias al Señor por la patria y, por qué no decir, sentirnos orgullosos de lo que Dios nos ha dado, como por qué no decirlo, la copia feliz del Edén. Que el Señor nos siga bendiciendo.